Muy buenos días, este es un pequeño tutorial para explicarles el manejo e instalación de PSI. PSI es una herramienta la cual nos permite como tal realizar nuestros primeros pasos de programación mediante un lenguaje en español, el cual nos permite editar información y poder probar dicha información que vamos a registrar. Pero antes de todo debemos realizar la instalación. Ingresamos a la página de PSI, dependiendo de qué sistema operativo tengamos, si es PSI, Linux, Windows o Macintosh, todo depende de cuál. Si es de Windows, hay dos opciones, que es el instalador y el portable. El portable, como lo vemos acá, es una carpeta comprimida la cual deben descomprimir de la siguiente manera. Deben tener una herramienta que puede ser 7zip o WinRAR como tal. Pues voy a extraerla en la misma carpeta y ella nos da una carpeta la cual tiene varias opciones y el programa es el último, el que dice WPS in.exe, que es la aplicación. A darle doble clic, este es un programa ejecutable el cual no se va a instalar en nuestro equipo. Nos dice tres opciones: perfiles precargados, cargar desde un archivo, no seleccionar perfil. Podemos seleccionar perfiles precargados. Si pertenecemos a una institución educativa que está manejando la herramienta o creemos como tal de que cierta institución maneja ciertos parámetros, podemos seleccionar la institución educativa dependiendo de lo que nos indica acá, o si no, como tal, no seleccionar ninguna institución, no seleccionar ninguna, dejarlo en personalizado y le damos a aceptar. Normalmente PCI maneja la siguiente forma cuando es portable, trabaja igual si fuera el instalador. Si vamos a realizar la instalación como tal, descargamos la primera opción, que es el instalador. Ese instalador no extrae virus, dado que es una herramienta legal de la misma página de Shortcuts, el cual permite reinstalar programas que son de licencia libres. Entonces, acá yo ya lo tengo descargado, le doy doble clic y el computador me va a pedir un permiso. Si deseo que el equipo haga cambios, acepto, le digo siguiente, acepto, siguiente, instalar, y él realiza la instalación completa de nuestro programa. Ya después de que él realice, nos va a abrir igual que en el PC portable, nos va a pedir los perfiles precargados y nos va a decir si tenemos una universidad que seleccionar. Podemos dejarlo como está, en personalizado y listo. Entonces, tenemos PCI. PCI está dividido en las siguientes funciones. Están al lado derecho, vemos los comandos, al lado izquierdo vemos las variables y operadores que podemos obtener. Tenemos un menú superior el cual dice nueva hoja, abrir, guardar, guardar como, deshacer, hacer, cortar, copiar, pegar, corregir, mostrar, buscar, buscar anterior, buscar siguiente, el botón de ejecutar, ejecutar paso a paso, diagrama de flujos y ayuda. Si ustedes se dan cuenta, él inicia trabajando con algo que se llama inicia algoritmo sin título y fin del algoritmo. Quiere indicar que este es el inicio de nuestro programa. Desde acá vamos a empezar a realizar nuestra programación a partir del número 2. Se trabaja dentro de estos comandos. Si trabajamos por fuera, el programa no va a reconocer los comandos que nosotros registremos, dado que él necesita indicarle que eso es un algoritmo, es un proceso, es una condición, dependiendo de qué. Así él trabaja. Si a ustedes les llega a salir acá, deber decir algoritmo, proceso, no pasa nada, funciona igual. Está fin del proceso, mira, acá tenemos fin de algoritmo, fin de función, fin mientras, fin para, fin proceso, fin según, fin sí, fin subalgoritmo, fin subproceso. Entonces no pasa nada. La cuestión es trabajar dentro de esos parámetros que él nos indica. Siempre debemos tener en claro que debemos definir las variables. ¿Qué son las variables? Las variables son palabras o letras las cuales van a almacenar información. Entonces, siempre se definen las variables. Voy a realizar una pequeña suma acá. Entonces, me dan el siguiente ejercicio.
calcular la suma de 5 números. Entonces, lo que debemos tener en cuenta es lo siguiente. Como debemos calcular la suma de 4 números, lo primero que debemos crear es algo que se llama variables. Las variables son cualquier palabra o texto el cual va a almacenar información y esa información se va a cambiar constantemente. Entonces, una variable puede ser un nombre, como tal, puede ser una letra o puede ser una letra combinada con un número, pero siempre debe estar pegado, no debe estar separado. Si ustedes colocan de esta manera, él no va a reconocer la variable. Entonces, las variables son eso, las variables son es un campo como tal que se crea para alojar información y que esa información se pueda sobreescribir constantemente. Es como una especie de memoria USB que usted puede guardar información y esa información la puede eliminar y puede ingresar nueva información. Entonces, a nosotros nos piden calcular la suma de 4 números. En este momento ni siquiera debemos tener en cuenta la siguiente palabra, los 4 números. ¿Cuáles números? A nosotros no nos han indicado cuáles son los números a trabajar. Como no sabemos cuáles son los números a trabajar, debemos hacer lo siguiente, que es crear las variables. Entonces, aquí ya creé 3 variables. Voy a crear otra variable que se va a llamar AA. Y voy a crear una variable. Estas variables van a alojar los 4 números que nosotros vamos a ingresar aleatoriamente. Pero debemos crear una variable la cual va a guardar y mostrar el resultado. Entonces, la variable que voy a hacer a continuación guarda esta variable. Guarda el resultado y lo muestra en pantalla. Entonces, tenemos las 4 variables que nos van a guardar la información que nosotros vayamos a registrar aleatoriamente, porque no sabemos cuáles son los 4 números, y debemos crear una variable que me va a guardar el resultado y mostrar el resultado en la pantalla. La variable la voy a llamar Sum. Entonces, con el comando definir, yo debo definir si esas variables son de diferentes tipos. Entonces, coloco Paola, N, lo separo por una coma, N1, AA, Sum. Si dejan espacios, él no influye en nada. ¿Por qué me está generando esto como un error? Porque me falta definir de qué tipo de dato es. Entonces, acá le escribo como hay 3 tipos, carácter, entero, lógico, real. Como son números, podemos trabajar la parte de entero y real. Cualquiera de los dos lo podemos trabajar. Voy a trabajarlo con real. Y le doy enter. Entonces, cuando ya tengo definidas las variables, él ya me va a reconocer esas variables. Algo curioso de las variables es que las variables no se pueden repetir. Si se dieron cuenta, yo creé la variable n y esa variable n es muy similar a n1, solo que la otra tiene el 1 como tal acompañándola. Yo no puedo crear 2 variables llamadas n porque él no va a reconocer dichas variables. Va a preguntar con cuál variables que debo trabajar, si con la primera que ingresa o con la segunda. Entonces es preferible que las variables no sean similares, tengan algo distinto. Después de que defino las variables, tengo que preguntarle al usuario o a la persona que va a utilizar mi aplicación que ingresen la información. ¿Con qué comando lo hago? Con el comando escribir. Acá no influye nada si ustedes escriben en mayúscula o en minúscula como tal. Él lo va a tomar entre comillas dobles. Voy a escribir un mensaje. Ese mensaje es para indicarle a la persona que va a utilizar la aplicación que realice una acción. Y esa acción que es ingresar información para que el programa pueda empezar a realizar su proceso. Entonces acá le voy a decir ingrese el primer número. Después de que yo ya le indiqué a la persona que me ingrese el primer número, debo utilizar el comando de leer. ¿Qué es el comando de leer? El comando de leer es un comando el cual nosotros le vamos a indicar en qué variable se va a alojar la información que acabaron de registrar. Entonces yo le voy a decir que se va a alojar en Paola.
Acá me está generando un error, pero normalmente eso no sucede con esto, el punto y coma. En algunos programas, de PCI, dependiendo de lo que uno escoja, no nos pide el punto y coma. Si no les pide el punto y coma, ustedes no lo colocan. Por favor, ténganlo muy claro. A mí en este momento me está diciendo que debo colocar el punto y coma. Pero a veces cuando nosotros recargamos los perfiles, la primera opción que nosotros nos salió, normalmente si nosotros dejamos eso al aire, nos deja trabajar de cierta manera más libre. En este momento yo escogí un perfil personalizado que viene regido a que cada vez que termino un comando, debo colocar un punto y coma, pero no es necesario en todas las veces. Entonces coloco un punto y coma porque él me lo está registrando. Ahora, ¿qué debo hacer? Volver y preguntar, utilizando el comando escribir. Voy a preguntarle al usuario que por favor me ingrese el siguiente número. Entonces, ingrese el segundo número. Y coloco el punto y coma. Y ahora, ¿qué le voy a decir a ese programa? Que ese segundo número se va a guardar en cuál variable, en la variable n. Ahora voy a hacer el otro ingreso para la tercera variable, que sería el tercer número, sería n1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos coger esto y copiarlo y utilizarlo acá. Y lo que hacemos es cambiar la información. Entonces, ingresa el tercer número. La variable ya no es Paola. El tercer número se va a guardar en la variable n1. Enter. Entonces, tengo el cuarto número de una vez. El cuarto número, ¿dónde se va a guardar? En la variable AA. Listo, nosotros ya preguntamos como tal los números que vamos a probar esta suma para calcularla. ¿Qué se hizo primero? Definimos cuáles variables vamos a utilizar, cómo va a ser la variable que me va a guardar y mostrar el resultado en pantalla. Debemos definir si esas variables son reales, enteros, lógicas o caracteres, y después tenemos que hacer lo siguiente. Con el comando escribir enviamos un mensaje para que nos ingresen los datos, o sea, nos ingresen la información que estas variables van a guardar. Eso se hace uno por la cantidad de variables que nosotros estamos utilizando, según lo que nos pidan. Si acá nos dicen que son 10 números, debemos hacer esto 10 veces porque son 10 variables distintas. Ahora debo hacer la operación. La operación como tal. ¿Cuál es la operación? La operación es sumar. ¿Qué vamos a sumar? Sumar todas las variables. Entonces, con el comando de asignar, acá hay un comando como tal que se llama asignar. Entonces, si yo le doy clic, él me crea el comando para realizar la operación. Entonces me dice asignar variable que complete aquí el nombre de la variable cuyo contenido se desea modificar. Complete aquí la expresión cuyo resultado desea asignar. Entonces acá le voy a decir con un doble clic. Entonces lo primero que debo hacer es ingresar la variable como tal que me va a guardar y mostrar el resultado. ¿Cuál es la variable? Se llama la variable sum. Y donde dice expresión, voy a hacer la operación. ¿Qué operación voy a hacer? Voy a hacer una suma. ¿Y qué voy a sumar? Las variables. Entonces, Paola más n más n1 más AA. Listo, entonces, ¿yo qué hice acá? En este momento utilicé el comando asignar, que es esta flechita, y le estoy diciendo que a la variable sum le voy a asignar el resultado de la siguiente operación. Sumar es este, como tal. Y ahora debo utilizar como tal un comando para mostrar el resultado. El comando es el comando escribir. Entonces, ya acá, entre comillas dobles, mando un mensaje. El resultado de la suma es coma. Esta coma es para separar expresiones. ¿Y qué expresión voy a ubicar ahí después de la coma? La variable que me va a guardar, que me está guardando el resultado, que sería la variable sum.
y punto y coma. Y terminamos como tal. Y ahí ya tenemos nuestro algoritmo como tal. Si nos llegaran a decir que es una resta, una suma, una multiplicación, lo único que nosotros cambiamos es la cantidad de variables. Depende de la cantidad de variables, se ingresa la información, se definen las variables y el operador cambia. ¿Los operadores cuáles son? Entonces, la suma, la resta es un guión, la multiplicación es el asterisco y la división es el slash. Entonces nosotros debemos tener en cuenta los operadores. En la multiplicación muchos se equivocan porque colocan es la X y no, o un punto, no, acá el punto es otra función como tal. Es el asterisco, la división es el slash como tal. Entonces si a nosotros nos pidieran hacer esto, una multiplicación o una suma, debemos revisar la cantidad de variables que me están pidiendo. Debemos ingresar la cantidad de variables que me están pidiendo como tal y las ingresamos. Creamos una variable que me va a guardar el resultado de la multiplicación. Ingresamos las variables y después hacemos la operación y mostramos el resultado. Entonces vamos a ver esto en un diagrama de flujo. Acá con este icono puedo generar el diagrama de flujo. Entonces miren acá. Estos son los mensajes que yo escribí. Definimos las variables, ingresamos el primer número, se guarda en la variable Paola, ingresamos el segundo número, se guarda en la variable n, ingresamos el tercer número, se guarda en la variable n1, ingresamos el cuarto número, se guarda en la variable aa y después realizamos la operación. Aquí está y mostramos el resultado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a darle en los pies es paso a paso para que ustedes vean el proceso como tal. Entonces, ¿cómo él es el que se ubica? Entonces, si se dan cuenta, se ubicó primero acá, después se ubicó en las variables que iba a utilizar y se ubicó en esta parte donde dice ingresa el primer número. Acá me muestra una línea al cual me está indicando esto, que debo ingresar mi primer número y ese número que yo ingrese se va a guardar en donde, en esta variable. Entonces voy a ingresar 25. Si yo le doy enter, se ubica en el segundo mensaje y ahora se ubica en la segunda variable. Si yo ingreso 50, ese número se va a guardar en esa variable. Le doy enter, ahora se ubica en el tercer mensaje y en la tercera variable. Si se dan cuenta, está ubicado en N1, quiere decir que ahí yo debo ingresar la cuarta variable, que sería 8. Como tal, ese 8 se va a guardar en esa variable. Y ahora, la última variable, en AA, en el número que yo ingrese en AA, en este momento se va a guardar ahí. Al darle enter, automáticamente pasa a este proceso. Si yo le doy enter, como tal, él de una vez se pasó al proceso de la suma y realizó la suma y me mostró el mensaje. O sea, él cumplió como tal en su proceso. Cerramos como tal. Si yo realizo otra suma, los números que yo ingresé ahorita se borran completamente. Por eso es que se crean las variables. Las variables es para ingresar bastante información constantemente y que no sea repetitiva. Bueno, ¿cómo guardamos ¿cómo lo guardamos? Entonces, resulta y sucede que en PCInt acá hay algo que se llama archivo. En archivo tenemos guardar como. Le damos clic, guardar como. Damos una ubicación. Yo lo voy a guardar acá en documentos. Voy a crear una carpeta que se va a llamar ejercicios. Y esa carpeta que se llama ejercicios como tal, voy a darle doble clic y le voy a colocar un nombre, le voy a colocar suma. Y le digo guardar. Y en este momento ya mi trabajo quedó guardado. ¿Puedo seguir trabajando en PCInt? Claro que sí. ¿Cómo? Le doy clic en un nuevo archivo y miren que lo que yo hice acá no me va a afectar lo que inicie acá. En este como tal. Entonces acá voy a hacer voy a sacar el promedio de unas notas. Entonces
calcule el promedio de 6 notas. Entonces, ¿qué es lo primero que debo tener en cuenta que me dicen calcular el promedio de 6 notas? ¿Nos dieron las 6 notas? No. Como no nos dieron las 6 notas, debo crear las 6 variables. Entonces, creo las variables. Voy a crear 6 variables. Debo hacer N1, N2, N3, N4, N5, N6. Y debo crear 2 variables más. Una para que me guarde el resultado de la suma y la otra para que me muestre ya el resultado del promedio. Recuerden que el promedio como tal se saca de la siguiente manera. Cuando ustedes van a sacar el promedio es suman la cantidad de números que tienen y se divide por la cantidad que ustedes les dieron. Si a ustedes les dan 10 números, los 10 números los deben sumar y los dividen en 10. Entonces voy a crear una variable llamada sum y la otra llamada prom. Listo. Entonces lo primero que yo debo hacer es definir las variables. Entonces definir. ¿Cuáles variables voy a definir? N1, N2, N3, N4, N5, N6, sum, prom. Pues recuerden que N1, N2, N3, N4, N5 son las variables que me van a guardar las notas que nosotros ingresemos. La variable sum es para guardar la suma de esas notas. Y después en la variable prom voy a guardar el resultado de la división de suma dividido en 6. Así se vamos a cambiar el promedio. Entonces, ¿cómo? Vamos a colocarlo como entero esta vez. Punto y coma, el de una vez lo coloca. Recuerden que este punto y coma, si ustedes ven que no es necesario, no hay necesidad de colocarlo si el programa no se los pide. Entonces, ¿qué debo hacer? Ahora debo preguntar las notas. Debo ingresar una por una. Entonces, con el comando escribir, hago esa pregunta. Entonces, en comillas dobles, le digo, ingrese la nota 1, punto y coma. En la variable, ¿en cuál variable se va a guardar la nota 1? En N1. Entonces, en N1, punto y coma. Ahora voy a utilizar el comando escribir, comillas dobles, ingrese la nota 2. Leer, ¿en qué variable se va a guardar la nota 2? En N2. Escribir, mira que estoy dejando espacios y no pasa nada, no lo va a generar ningún error. Escribir, entre comillas dobles, mando el mensaje, ingrese la nota 3. Entonces, ¿y dónde se va a guardar esa nota 3? En el comando como tal. Debo utilizar el comando de leer y indico en qué variable se va a guardar. Le voy a decir que se va a guardar en N3. En N3. Punto y coma. Recuerden que las variables deben ser idénticas. Lo que yo ingreso acá de variables deben ser idénticas como las declaré acá. No pueden ser distintas. Escribir. Ingrese la nota 4. Coma. En la variable N4. Punto y coma. Entonces, aquí que le estoy diciendo, ingréseme la nota y esa nota se va a guardar en la siguiente variable. Entonces, me faltan 2, voy a copiar y pegar. Nota 5 y en la variable número 5. Nota 6, que sería la última nota, variable 6. Listo. Entonces, ya le indiqué al usuario o a la persona que va a utilizar este programa que me ingresen las notas. Ahora, ¿qué debo hacer? La suma de las notas. ¿Y en qué variable? En la variable sum. En la variable sum le asigno. ¿Qué le voy a asignar? Le voy a asignar las variables que están guardando las notas y le voy a indicar que necesito que esas variables o esa información que están guardando deben ser sumadas. Entonces, N1 más N2 más N3 más N4 más N5 más N6.
Acá le estoy diciendo que a la variable sum le asigne el resultado de esta suma. ¿Y esta suma qué es? Las notas que nosotros vayamos a ingresar. Ahora debo hacer lo siguiente, sacar el promedio. Entonces, el promedio, ¿cómo es? El resultado de esta suma lo divido en 6. Entonces, prom, con la variable prom le digo asignar lo que hay en sum dividido en 6. Y envío un mensaje. Escribir para que el usuario, la persona que está probando el programa, vea cuál fue su promedio. Entonces, el promedio de las notas es, entonces, coma, ¿en qué variable se está guardándose esa información? En la variable prom. Acá me falta el punto y coma, por eso es que me genera error. En la variable prom. Punto y coma. Entonces, ¿yo qué hice acá? Le dice, el ejercicio nos decía que calcular un promedio de 6 notas. Indiqué qué variables iba a utilizar y cuáles son las variables que me van a guardar y mostrar información. Definí las variables y después mandé un mensaje indicando que por favor me ingresen las notas y cada nota se va a guardar en una variable independiente. Después realicé una suma para que sume todas las 6 variables y ese resultado se guardó acá en sum. Después yo le hago lo siguiente, en la variable prom le digo lo que hay en sum, lo divido en 6 y ahí ya obtenemos el promedio y de una vez tenemos el resultado en esta opción. Entonces, ¿listo? Si lo ejecutamos con la flechita, entonces voy a ingresar unas notas, voy a ingresar todas en 25 y él me da el promedio. Entonces ustedes pueden utilizar sus calculadoras y probar si de verdad está cumpliendo con la función. ¿Por qué utilizamos variables? Ustedes se dan cuenta que acá en este hay un botón que se llama reiniciar. Ese botón de reiniciar, ¿qué hace? Como tal, ese botón sirve para reiniciar el programa y borrar la información que yo tenía guardada en esas variables. Por eso es que las variables como tal son importantes. Por eso son importantes. Miren, si yo le doy reiniciar, inicio otra vez notas, ingreso nuevas notas como tal y él de una vez ya cambia la información. Ah, me faltó aquí algo. Es que como esos números enteros no puedo ingresar el 3. Si se dieron cuenta que como dice, el valor a asignar debe ser entero, quiere decir que no me toma números acompañados, tiene que ser 10, 25, 50, 30, o sea, nos toca cambiar esa parte de la programación. Acá para poder utilizar distintos números, cambiémoslo a real, para que él nos lo deje cambiar de utilizar distintas combinaciones de números. Voy a guardarlo, entonces para guardarlo, miren que voy a hacer algo distinto. Ya no me voy a ir a archivos, sino me voy acá a este disquete. Le doy un clic y él ya me guarda en la carpeta que yo asigné. Entonces le voy a escribir promedio. Y oprimo el botón de guardar y ya me queda guardado mi trabajo. Entonces, así es como funciona PCInt y esto es como un ejemplo pequeño de la estructura de programación que nosotros podemos utilizar. Sino que la idea es tener en cuenta, chicos, por favor, las personas que vean este video, qué es lo que me preguntan. Vamos a dejar el video hasta acá. Más adelante subiré otro video para ver ya cuando utilicemos las condicionales, las estructuras condicionales, las funciones sí y no. Hasta luego, espero que les haya gustado el video.